Les doy la bienvenida a nuestro tercer encuentro con los maestros. En nuestro programa anterior, correspondiente al módulo 2, hablamos de diversos aspectos pedagógicos. Es posible que entre ellos hubiera algunos que no todos ustedes aplicaban. Fueron muchos y muy diversos, por lo que se hace necesario comentar algunos, ampliar otros y recordar los más importantes que seguirán apareciendo a lo largo de nuestros programas como verdaderos hilos conductores de nuestro trabajo. Es imposible decirles cuál de esas ideas es la más importante. Ustedes mismos harán su elección, imprimiendo así un sello personal a su trabajo, lo que es importantísimo. Esto lo harán según su propia manera de enseñar. Para unos será importante el orden, para otros será más importante la improvisación, para algunos será importante el juego, para otros la imitación, y así sucesivamente. De modo que si comienzo por un tema, no piensen que necesariamente ese sea el tema más importante. Se me ocurre en este momento recordarles la idea del juego y de aquella casualidad por la que en muchos idiomas los verbos tocar y jugar se dicen de la misma manera. Imagínense un niño que toque el violín con las mismas ganas, con los mismos deseos con los que va a jugar su deporte favorito o que va a jugar cualquier juego infantil. Me cuesta y nos costaría a todos pensar que lo haría sin ganas. ¿Alguno de ustedes le ha sucedido alguna vez de mirar jugar a un niño o a varios niños y pensar que lo estaban haciendo mal? Y eso que muchas veces en esos juegos se hacen movimientos sumamente complicados, son movimientos difíciles. Es que en realidad, si uno quiere de corazón jugar a algo, es muy difícil hacerlo mal. Habrá jugadores mejores, más o menos hábiles, pero el jugar, como el caminar, como el reír, si es motivado por un deseo profundo, no puede nunca salir mal. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad del maestro? No tanto o no solo enseñar a jugar, sino motivar en el niño los deseos de jugar, entendiendo esto como jugar. Tocar es jugar. Sobre todo, no disminuir o destruir su motivación. En el programa de hoy iremos viendo algunos ejemplos en este sentido. Algunos un poco exagerados, quizás para que sean mejor comprendidos por todos ustedes. Ejemplos de lo que conviene o de lo que no conviene hacer. Tradicionalmente se ha enseñado a los niños, en un principio, a mover el arco muy lentamente. Se les ha prohibido vibrar hasta no superar ciertas etapas. No se les ha permitido cambiar de posición hasta que la primera posición no estuviera segura, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta se les ha obligado a sostener un libro debajo del codo para no levantarlo, sin jamás explicarles, naturalmente, por qué se hacía esto. Ustedes pueden imaginar a un niño o a una niña cuyos juegos preferidos sean estarse quietos o moviéndose apenas. Claro, alguno de ustedes podrá decirme que hay niños prodigios, campeones de ajedrez o de dominó. Pienso que por cada uno de ellos debe haber miles y miles que prefieran moverse en sus juegos. Pensemos entonces, en primer lugar, en ellos. Esto no es diferente al tocar un instrumento. No es casual que los niños se aburran por lo general en los andantes y adagios de las obras que estudian y prefieran los movimientos rápidos. En la búsqueda de un repertorio motivante que incluya el movimiento como elemento fundamental, radicará una de las garantías para el éxito de cada maestro. Esto lo ampliamos en nuestro libro del maestro número 3, en que se les darán ejemplos del repertorio que se usará en cada etapa. También les quiero decir solamente que el avance de un alumno depende mucho más de su deseo de tocar que de todas las indicaciones, por sabias, entre comillas, que sean, que les pueda dar su maestro. Un niño que llega desinteresado, aburrido, temeroso a una clase, un niño que ve aproximarse día a día a la clase de música con temor,
como una obligación inevitable, que no hay más remedio que sufrir, es un niño que difícilmente podrá tocar bien. Un niño que difícilmente podrá disfrutar o transmitir ese disfrute a los otros. La clase de instrumento debería ser esperada con impaciencia por el alumno, que viera en ella algo tan agradable o deseable como un momento de juego largamente esperado. Sé que esto no es fácil de lograr, pero el maestro que lo logre habrá ganado la batalla principal. Para articular tu dedo anular, debes pensar en aflojar la musculatura de tu sistema extensor, inducir a tu antebrazo a tomar una posición que favorezca el ángulo de incidencia de los vértices de cada dedo sobre el plano, que pasando por cada cuerda es perpendicular al diapasón en ese punto. Y sin olvidar que una ligera pronación del antebrazo derecho dará por resultado una producción más plena del sonido y por lo tanto del discurso interpretativo. ¿Está claro? No, así no se hace. Creo que estamos todos de acuerdo en que esto sería absurdo. A nadie se le ocurriría hablarle a un niño, ¿cierto? Pero sin caer en estos excesos, ¿no hablamos a veces demasiado y en forma oscura? Intentemos hablar poco. Cuanto más pequeño sea el alumno, más importa que la acción sustituya a las palabras. Pero si se hace necesaria una explicación, esta debe ser breve, sencilla y clara. Si quisiéramos escribir una explicación para cada detalle, para cada variación de un movimiento, necesitaríamos ríos de tinta. No olvidemos nunca el maravilloso sentido de imitación de los niños. Los niños generalmente se parecen a sus padres, pero no solo en los rasgos físicos, sino también en sus gestos. Y por otra parte son numerosísimos los ejemplos de hijos adoptivos que se van pareciendo cada vez más a sus mayores. Por lo tanto, pensemos en esto y aprovechémoslo al dar una clase. Al dar una clase, violín en mano, debemos aprovechar esta idea y debemos mostrar siempre lo que se quiere. Las palabras solo cuando sean necesarias. Fíjate, el arco está torcido. No toques tan lejos del puente, más cerca del puente. No, afinación. Otra vez lejos del puente. ¿No te dije que era sin vibrato? Si hacemos ver a un niño todos sus defectos, lo interrumpimos constantemente sin dejar que se vaya afirmando y le hacemos ver que todos son defectos, es muy poco probable que logre superarlos. Se descorazonará y es posible que vaya comenzando a detestar su instrumento. Sonido. Afinación. Si por el contrario sabemos ver las partes positivas en la ejecución de un niño, le inspiramos confianza y la sensación de que su esfuerzo ha sido reconocido, si le damos la tranquilidad de que va caminando bien, entonces será facilísimo luego corregir lo que eventualmente no haya andado bien. Cuando tocas, a veces el arco está un poco chueco hacia atrás y estás un tantito demasiado lejos del puente. A ver si lo puedes hacer otra vez, cuidando esas dos cosas. Todos los que enseñamos hemos cometido errores y a menudo, lamentablemente, los seguimos cometiendo. Por ejemplo, enseñar cosas en el momento en que no se debe. Muchos maestros temen demasiado trabajar ciertas dificultades antes de tiempo. Y este temor se traduce en que no solo se demora muchas veces inútilmente el pasar a una nueva etapa, sino que, de alguna forma, se le transmite o traspasa ese miedo al alumno que quería ir más adelante y es frenado por su maestro. Un poco como en el caso de ciertas abuelitas o ciertas mamás
que reprenden a sus hijos si corren, porque te puedes caer, o si salen desabrigados, porque te puedes resfriar. Bienvenida la caída o el resfrío, violinísticamente hablando, porque serán pruebas, en el poco probable caso que ocurra, de que se marchó adelante, de que se tuvo ganas de arriesgar. Aquí, lógicamente, se impone una aclaración. No todos los niños pueden hacer lo que quieran cuando quieran. No se puede comenzar con vibrato o con cambios de posición a la semana de haber tomado el violín en las manos. Pero tampoco se debe prohibir durante años el acceso a otros niveles como se hacía antiguamente. Si el niño tiene la tendencia natural a la aventura violinística, no bloquearlo. Simplemente controlar y evitar que caiga en defectos, y sobre todo en defectos graves. De lo contrario, estaríamos fomentando el miedo a lo nuevo, el miedo al movimiento. Y este miedo será 1000 veces peor que algún pequeño defecto de posición o alguna desafinación. El violinista, no lo olviden, debe ser un atleta con sus manos. Piensen ustedes, ¿se podría entrenar a un saltador de vallas advirtiéndole todos los días antes de cada entrenamiento, cuidado que te puedes caer? Por último, queremos recordarles aquellas recomendaciones que les hicimos de favorecer ciertas cosas, evitar otras y prohibirnos absolutamente otras. Me parece que algunos ejemplos de hoy contribuirán a aclararles más todo esto. Pero a esta altura ya se habrán dado cuenta de que hablamos o ampliamos temas que ustedes de alguna manera ya conocían. Por lo tanto, pasemos ahora a comentar los temas concretos que les planteamos en el video 3 del alumno y de la forma de transmitir a los alumnos estos conocimientos. Los ejemplos dados en el video número 3 del alumno pretenden solamente ser un llamado de atención a los maestros que, quizás por comodidad u olvido, descuidan este punto fundamental. En absoluto se agotan aquí las posibilidades de mostrar cómo debe afinarse el instrumento. Esto corresponderá a cada uno de ellos, a cada maestro, que inventará todo lo necesario para que la afinación del instrumento del niño sea tratada como un ejercicio más. Si un día de clase se pierde, por así llamarlo, enseñando a afinar, bienvenida sea esa pérdida. Un solo comentario sobre este ejercicio que estamos viendo. No se debe subestimarlo. Como parece tan simple, a menudo olvidamos que de los hombros parten todos los movimientos de los brazos, de las manos, de los dedos. Eviten, por lo tanto, que el cuerpo del alumno se tuerza al realizarlo. Cuiden siempre que los círculos que realiza sean grandes y que sean relativamente lentos.
La idea de que ciertos movimientos son derivados de otros básicos debe aclararse, desarrollarse y reforzarse continuamente al alumno. No importa que, en el caso de los maestros que ven este programa y ya tienen una experiencia diferente, su escuela no sea exactamente la misma. Estos movimientos son comunes a todos los seres humanos. Especialmente en épocas en que por una u otra razón debemos a veces suspender el estudio, el conocerlos y practicarlos nos hace mucho más rápido el retorno a nuestro nivel habitual. Recordemos que son 6 movimientos básicos. El balanceo en el plano del cuerpo. El balanceo en un plano perpendicular al cuerpo. Movimiento de pronación y supinación. Flexión del antebrazo. Flexión de la muñeca. Y por último, flexión de los dedos. Pero lo que importa es su fijación en ejercicios que los desarrollen violinísticamente. De lo contrario, quedaremos solamente en un proyecto de movimientos huecos que de nada servirán al alumno. Tal es el caso del ejercicio de giro en la punta que vimos en el video número 3 del alumno y cuyo objeto es fijar el primero de los movimientos básicos, el balanceo en el plano del cuerpo, a un movimiento estrictamente violinístico. Estos y otros ejercicios los veremos a lo largo de nuestros videos y los encontrarán mucho más detallados en los libros del maestro. Es fundamental desarrollar desde el principio el sentido rítmico, sin tensiones innecesarias y sin obligar a los dedos a ninguna separación antinatural. Los dedos deben caer donde les sea más fácil. Debemos controlar que la curvatura que adoptan los dedos sea la más natural, aunque después sobre el violín no sea exactamente la misma. De esta manera, sentaremos las bases para un desarrollo rítmico sin tensiones. Los músculos de la espalda y los hombros tienden a tensionarse al principio. Es preciso localizarlos, relajarlos y llevarlos a su estado normal continuamente para que sea solo la mano la que se esté moviendo. Por último, y aunque parezca redundante, recordemos que para un maestro será casi imposible enseñar a corregir estos ejercicios si no los ha practicado suficientemente él mismo. En el libro número 3 encontrarán las explicaciones necesarias para ejercitar este punto. Si bien este tema está íntimamente ligado al precedente, tiene algunas particularidades que quiero recomendarles tener en cuenta desde el principio con relación al movimiento del cuarto dedo. Primero, no extenderlo, ni tampoco recogerlo, solamente moverlo en bloque. No exigirle demasiada fuerza hasta que ésta se vaya desarrollando por sí sola. Y sobre todo, no abrirlo a distancia de un tono antes de que se haya aprendido el camino. Esto lleva por lo general a resultados desastrosos, ya que el niño, no teniendo todavía noción o la sensación de cómo mover el dedo, emplee otros músculos como yo estoy mostrando ahora, a menudo de toda la mano, para compensar las carencias del propio dedo. Esto lleva casi siempre a vicios que después son dificilísimos de corregir. Por lo tanto, aconsejo enseñar este movimiento del cuarto dedo en un principio
con una abertura de solamente medio tono. El balanceo del codo izquierdo debe ser comprendido en más de un aspecto por los maestros. Primero, ayuda a cambiar de cuerda sin que los dedos tengan que cambiar de posición por alargamiento o encogimiento, o mediante la flexión de la muñeca. Esto será fundamental para el futuro, sobre todo en materia de afinación y colocación de la mano izquierda en técnica de acordes. Segundo, al ser todos los movimientos de nuestros brazos normalmente simétricos, existe una correspondencia casi automática entre las tensiones o la manera de relajar los dos brazos. Es decir, si tensionamos la mano derecha, automáticamente tiende a tensionarse la izquierda. Lo mismo sucede con los hombros. Este sencillo ejercicio ayudará a localizar el hombro. Y algo que se localiza se puede gobernar o relajar más fácilmente. Es así que este ejercicio, el giro o balanceo del codo izquierdo, ayudará a la flexibilidad y movilidad no solo del hombro izquierdo, sino también del hombro derecho. Imagínense todo lo que esto significa para la mecánica general del arco y para la producción de sonido. En programas posteriores insistiremos sobre este punto con ejercicios que lo volverán a plantear en niveles superiores. Por ahora les recomiendo exagerar el movimiento solamente al principio. Luego bastará una mínima adaptación que se realizará en forma casi imperceptible al pasar de una cuerda a la otra. Como ya vimos desde nuestro módulo anterior, hay posiciones o tonalidades que en un principio son mucho más fáciles o naturales a la mano izquierda y, como es lógico, conviene comenzar con ellas. Nos referimos, como ya se habrán imaginado, a la tonalidad de la mayor en la escala que se forma entre segunda y primera cuerda. Lo mismo sirve para re mayor entre tercera y segunda, o sol mayor entre cuarta y tercera. Pero en un principio, para la mayor parte de los niños, es más fácil encontrar esta escala en la mayor entre primera y segunda cuerda por la sencilla razón de que el arco ubica más fácilmente estas cuerdas. Si bien hay variantes entre una mano y otra, en casi todos los casos se comprueba que entre segundo y tercer dedo es más difícil lograr una abertura cómoda. Recomendamos, por lo tanto, no forzar este principio natural, porque el alumno, de lo contrario, para lograr separar el segundo y el tercer dedo, recurrirá a movimientos falsos, al empleo de otros movimientos y otros músculos, que lo más probable es que lo lleven a distorsionar toda su futura mecánica de mano izquierda. El escalonamiento gradual que aconsejo siempre y a decidir por cada maestro es el siguiente. Puede ser que armónicamente no sea atractivo, pero mecánicamente es mucho más conveniente. No siempre tenemos tiempo o paciencia para aplicar estas etapas. Quizás alguna se pueda obviar, pero no cabe duda que la más difícil es la última, la que corresponde a la posición habitual a do mayor. Estas distancias relativas entre dedo y dedo se pueden, lógicamente, trasladar a otras cuerdas y pueden aplicarse a todos los estudios del Shevchik Opus 1, número 1, 2, 3. Claro está, cambiando las alteraciones correspondientes.
No se recomendará nunca suficientemente la importancia de este ejercicio. Es sin duda una de las mejores gimnasias para la mano izquierda. Pero, como todas las cosas, no debe pensarse que solo él constituye el secreto de toda la mecánica. Además, es preciso evitar algunos posibles errores en su realización. Por ejemplo, el exceso de fuerza. Y aquí llegamos a una viejísima discusión entre diferentes escuelas. ¿Debe emplearse mucha fuerza o poquísima fuerza para articular los dedos? ¿Debe golpearse violentamente o apenas apoyar la yema sobre la cuerda? Creemos, como siempre, que la solución no está en ninguno de los dos extremos, sino en la correcta graduación según la circunstancia violinística. Tocar el violín no es tanto un problema de fuerza como de correcta repartición de fuerzas. En esta pequeña demostración, que por cierto no fue ni pretendió ser gimnástica, usé diferente cantidad de fuerza en cada momento. La fuerza que yo necesitaba y era automáticamente graduada por mi sistema neuromuscular. Si hubiese pensado en cuál o en cuánta fuerza usar en cada momento, seguramente no habría podido hacerlo. Algo así pasa con la mano izquierda. Es necesario en ocasiones usar mucha fuerza, de acuerdo al contenido técnico y emocional de lo que tocamos. En otras no usamos casi fuerza. Debemos entrenar gimnásticamente la mano para que, enfrentada a las situaciones más diversas, elija ella sola la fuerza apropiada. Por último, y volviendo al criterio del juego, recordemos que también el empleo de fuerza es sumamente personal y va de acuerdo a la modalidad de cada ejecutante. Recomiendo, por lo tanto, realizar estos ejercicios con fuerza y como entrenamiento físico-rítmico, pero solo cuando los dedos hayan aprendido sin tensiones su camino correcto. Luego dejaremos que la mano elija sola la fuerza que necesita, pero nunca se debe imponer al alumno una forma de tocar que no le sea natural, que no esté de acuerdo a su personalidad. Recomiendo diferenciar cuando usamos el sistema flexor, cerrando o golpeando, o cuando lo hacemos con el extensor, abriendo, levantando cada dedo. Tanto uno como otro movimiento son igualmente importantes, pero el sistema flexor es por naturaleza mucho más fuerte y controlado. Son incontables los momentos en que lo entrenamos y relativamente pocos aquellos en que entrenamos conscientemente el extensor. Por lo tanto, se debe trabajar más este último. Para evitar que la mano se canse demasiado y ejercitarla en forma racional, debemos entrenar los dedos en un orden que no sea 1, 2, 3, 4, sino alternándolos. Recomiendo, por lo tanto, comenzar con el tercero, seguir con el primero, luego el cuarto y finalmente el segundo. Siempre debemos dedicar un poco más de tiempo, un poco más de trabajo al cuarto dedo. Si bien lo que se va a tratar en esta unidad no es abordado independientemente en ningún tema del video del alumno, constituye un aspecto pedagógico fundamental que merece ser tratado aparte. Lo hemos estado mencionando en forma implícita en casi todos nuestros temas. Nos referimos al ritmo. El ritmo es uno de los principios rectores de la naturaleza y se refleja como tal en la música. El ritmo va ligado indisolublemente a la idea de actividad y reposo, de esfuerzo y descanso. En una palabra, tensión, distensión. O, como lo llamaremos muy frecuentemente de ahora en adelante, activo-pasivo.
Los ejemplos están todos a la vista, desde la continuidad de los días, con su actividad diaria y reposo nocturno, al pulsar constante del corazón en su ininterrumpido sístole-diástole, la respiración que nos acompaña toda la vida, etc. No pretendamos, por lo tanto, ser más inteligentes que la naturaleza. Tomemos sus enseñanzas evidentes y tratemos de aplicar algo de ellas al violín. ¿Cómo? Muy sencillo, reconociendo que todos los movimientos que hacemos, sin excepción, son de ida y vuelta. Todos vuelven a su punto de partida. Todos encierran un esfuerzo y un reposo. Los invito a que ustedes mismos hagan un repaso de estos movimientos y lo hagan hacer a sus alumnos. El detalle en vibrato, en cambios de posición, en la articulación de los dedos y así sucesivamente. Por lo tanto, no hagamos esfuerzos dobles. Si levantamos un brazo, dejemos que la fuerza de gravedad ayude a que éste retorne a su punto de partida. Si hacemos un detalle, demos solo un impulso, como ya vimos en módulos anteriores, y dejemos que rebote. Y piensen ustedes otros ejemplos que se apliquen a otras dificultades del instrumento. No olvidemos entonces que el principio activo-pasivo está presente siempre en la mecánica del violín. Antes de hablar de estos ejercicios, en concreto, dos palabras sobre el fenómeno Ševčík. La obra de Ševčík, a quien nadie puede negar su genialidad violinística, es algo así como una gigantesca farmacia, si me permiten el término, una gigantesca farmacia con incontables recetas para cuya aplicación no alcanzaría la vida entera. Es casi imposible pensar en estudiarlos todos sin descuidar otros aspectos que no estén contemplados en su obra. Por ello, debemos ser sumamente selectivos y elegir para los alumnos los ejercicios de esta verdadera enciclopedia que sean realmente útiles. Pero estén alerta ante la idea de pensar que es necesario deglutirlos todos para poder tocar el violín. Muchos de ellos se repiten y es necesario renunciar a hacer algunos para concentrarse en otros. Los puntos que debemos tener en cuenta por ahora, sobre todo, en los ejercicios del 1 al 5 del Opus 1 de Ševčík, son la facultad de destrabar y regularizar la caída de los dedos de la mano izquierda. Aparte de ello, desarrollar los reflejos y afirmar el ritmo de nuestros dedos y la repartición proporcional del arco. No debemos pensar en el movimiento de cada dedo por separado, sino en asociaciones de ellos, también llamadas por algunas escuelas sinergias musculares. Por lo tanto, fijemos los ojos al hacer Ševčík en un grupo de notas sintiéndolo como un todo. Por ejemplo, si tengo 4 notas, no pienso al hacerlas rápidamente que sean 4 impulsos, sino uno solo. Lo mismo sucede si esto lo hago sobre la mesa. Lo mismo debería pasar con los, llamémosle así, paquetes, bloques o grupos de notas que forman cada compás de los ejercicios de Ševčík Opus 1. Esta unidad está relacionada con los temas 7 y 11 del video del alumno. En este caso es poco lo que les puedo agregar. Como en el caso de los movimientos de hombros, quisiéramos remarcar que el detalle es un poco el padre de numerosos golpes o situaciones diferentes por las cuales atraviesa el arco. Cuiden constantemente que sea amplio, distendido, y cuando lo hacemos en la mitad superior, que sea algo más de la mitad la que entra en juego. También que el antebrazo, cuando estamos en la punta, esté ligeramente girado
para que, en la punta, el cuarto dedo se despegue ligeramente de la baqueta, dándole más libertad al movimiento. Por supuesto que al hacer el movimiento de detalle, también se producen otros, como el adelantamiento del codo al ir hacia la punta. Pero no recomiendo hablar de estos movimientos al alumno en bien de la claridad, y porque en definitiva estos movimientos se realizan como consecuencia de los otros y no ayudan generalmente en este momento que el alumno los concientice. No olviden comenzarlo hacia arriba para dar más fuerza a los ataques en la punta. En cuanto a las combinaciones que se pueden hacer sobre dos cuerdas, son numerosísimas, pero se puede hacer una síntesis básica de ellos que será suficiente por ahora. Tocamos aquí nuevamente el principio de no enseñar demasiado al alumno. En próximos videos dedicados a los alumnos volveremos a estos temas, pero por hoy nos bastará con comentarles que las formas básicas son solamente dos. De la cuerda grave a la aguda, o sea, grave-agudo. Y la contraria, empezando por la aguda y yendo a la grave. Estas formas se combinarán con distintos acentos según se comience hacia abajo o hacia arriba. Y según se repitan más de una vez algunas de las dos cuerdas. Por ejemplo, de esta forma llegamos a una serie de esquemas básicos que serían los siguientes. El resto les corresponde a ustedes. Y con esto me despido hasta el próximo programa, esperando que todo lo visto en este les haya resultado interesante y sobre todo útil para su tarea pedagógica. Hasta pronto. Si ustedes han tenido la paciencia de acompañarme hasta aquí, habrán entendido que mi enfoque actual, o al menos el que estoy transmitiendo en este momento, ha evolucionado desde los programas anteriores. La sustancia de lo que quiero decir es entonces el cambio. Estar dispuestos a cambiar. Es inocultable, y la cámara en este sentido es despiadada, que yo he cambiado. Pero por suerte no se cambia solo físicamente. Y ustedes que me están viendo y escuchando, ¿ustedes cómo andan en su relación con el cambio? ¿Piensan que hay algo de la manera en que enseñan, en que transmiten, que pueda ser revisado, cambiado o mejorado? Porque si no pasamos por este proceso de sinceramiento con nosotros mismos, es muy poco probable que podamos transmitir algunos contenidos a los que dedico estos programas. Y este es el principal mensaje de hoy. Solo podemos transmitir algo que sentimos en nosotros, que está en nuestra mente, y siendo instrumentistas, que está en nuestro cuerpo. Estos programas, entonces, son quizás más importantes para los maestros, transmisores, instructores, que para los principiantes, estudiantes, aprendices, o simplemente para los curiosos en general. Aquí, y esto ya es obvio si han llegado hasta este programa, me arriesgo, y con mucha satisfacción, a transmitir ideas no tradicionales. Y no podremos, si ustedes están de acuerdo, transmitir ninguna idea diferente si antes nosotros no somos diferentes. No aceptamos, aunque sea, la posibilidad de ser diferentes. De modo que el principal trabajo será en y con nosotros mismos. Mucho más urgente que formar nuevos alumnos es formar o ayudar a formar nuevos maestros. Salvo en caso de fenómenos musicales, me refiero a fenómenos, hablando de fenómenos hablo de gente muy dotada, superdotados o incluso genios, a todos nos cuesta desarrollar esa misteriosa conexión que se resume en nota escuchada, nota tocada, o incluso sonido imaginado, sonido realizado.
O sea, la capacidad de escuchar exterior o interiormente un sonido y que nuestro aparato propioceptivo, sean dedos en cuerdas o teclas, labios, lengua, brazos, pies en el órgano, etc., ese aparato, decía, dé inmediatamente la respuesta. La enseñanza tradicional nos acostumbra a conducir el estímulo visual a través de un intrincado camino que pasa por lo visual, arranca de lo visual, la nota escrita, y llega a lo conceptual, pasando por la comparación con otras situaciones, el contraste con otras innumerables experiencias, hasta llegar a una respuesta consciente que hace que nuestro aparato físico, dedos, manos, brazos, pies, etc., finalmente den con la tecla, o la nota, o el lugar prepensado. Claro, este proceso al que yo tardo tanto en decir sucede dentro de los intrincados caminos del cerebro y a una enorme velocidad. Sin embargo, ese camino es muchísimo más lento y susceptible de errores que el que recorren los superdotados de que hablábamos al principio. Esos superdotados oyen un sonido, interno o externamente, y lo realizan. Pero yo me pregunto, ¿serán solamente los superdotados los que pueden llegar a esto, o por lo menos acercarse a esto? ¿Y qué decir entonces de los infinitos músicos populares de todas las culturas que nunca aprendieron el alfabeto musical y sin embargo tocan o cantan en forma excelente, muchas veces maravillosa? ¿Cuáles son los mecanismos de la imitación para que un sonido sea directamente cantado reproduciéndolo exactamente? Bien, podríamos profundizar en estudios científicos que están fuera del marco de esta charla y fuera de mis posibilidades. Pero lo que podemos ya experimentar, pensar, reflexionar y cuestionar quizás, es el ejercicio imitativo. De este ejercicio imitativo quiero mostrarles algunos ejemplos a modo de propuesta. Está claro que si solo lo siguen al pie de la letra, habremos desvirtuado parte de este mensaje. Por favor, inventen los suyos.
¿Cómo sería enojado? Ah, caray, no vi la diferencia. Por ejemplo, enojado para mí sería... Es hacer una rabieta, ¿no? ¿Y vos cómo harías una rabieta? Ajá. Y si de repente se te quita la rabieta, ¿cómo tocarías? Enséñame vos. ¿Eso es sin rabieta? ¿Y cómo sería si estuvieras soñando que haces una rabieta? Lo que acabamos de ver lo podemos ampliar más adelante con otro ejercicio sencillísimo, pero nada fácil. El ejercicio de transposición. Trasladar una melodía conocida, unos compases, por ejemplo, en do mayor, a un tono más arriba. Permítanme que se los muestre. Esto es importante que apele a una melodía, a un ejercicio que conozca el niño, pero que sea sencillo. Podría ser, bueno, estoy un poco desafinado. Etcétera. Si no cambiamos de posición, todas las digitaciones absolutamente cambian. ¿Esto a qué apela? Apela inmediatamente no a la memoria física, porque ya no sirve, a la memoria, sea física, manual o propioceptiva, como le queramos llamar según nuestro grado de información y cultura, sino a la auditiva. La memoria auditiva es la que realmente debe comandar todas nuestras soluciones musicales. Estos ejercicios, obviamente, pueden y deben complejizarse gradualmente de acuerdo al grado de desarrollo de cada alumno. Lo que por último les quiero comentar es que es necesario hacerlos inmediatamente, sin dar demasiado tiempo a reflexionar, para que en lo posible los dedos o el arco, en nuestro caso, sigan la idea del sonido, sin dar tiempo a pensar en posiciones, digitaciones, soluciones o las diferentes combinaciones necesarias para obtener determinado sonido. Les quiero proponer ahora un ejercicio sumamente sencillo que espero desarrollen con sus propios inventos y su propia fantasía. Esto parte de la observación de que tantísimos guitarristas de distintas culturas tocan y cantan a la vez. Y proporcionalmente, ¿por qué lo hacen tan pocos violinistas? Más allá de que haya teorías que centran esta dificultad en discutibles problemas posicionales, neurológicos o incluso sociales, el hecho es que por cada violinista que canta al tocar, lo hacen bastante más felices y preocupadas montones o docenas de guitarristas. Les propongo entonces desarrollar lo siguiente. Es un ejercicio muy simple. Tocar y cantar la misma nota. Comenzamos con cuerdas al aire y se darán cuenta que la afinación de la voz no es la misma. Hay que, como si tuviéramos una pequeña clavija interna, hay que ajustarla a la cuerda al aire. Lo hacemos con otra cuerda al aire. Después hacemos
pasamos de una a otra. Eso mismo lo podemos hacer cruzando la voz y la afinación de la cuerda, que sería... Y así, sucesivamente, podemos ir agregando nuevas dificultades. Por ejemplo, cantar en terceras. Es difícil, estuve desafinadito, es difícil. Cruzando la escala, empezando con el instrumento en el grave y con la voz en el agudo. El ideal de esto, desarrollado con tiempo, es llegar al punto de poder tocar una obra acompañándonos con la voz, o viceversa. Para terminar con nuestra charla de hoy, un par de temitas para la reflexión. Nos gusta lo que se nos parece. Y la desesperación por los resultados. Vamos a la primera. Es muy difícil sustraerse al placer que nos da el sentir que algo que hemos enseñado florece, se concreta, se parece cada vez más a lo que nos habíamos imaginado. Un poco del orgullo materno o paterno ante el hijo o hija que heredan nuestras características. No voy a negar algo que llevamos en los genes, pero quiero proponerles, quizás como ejercicio de reflexión, tratar de ver las diferencias, de aceptarlas y de disfrutarlas. Es decir, cuando alguien, un alumno, consigue realizar una frase, un pasaje, una obra, de la forma más parecida a la que la hacemos o la haríamos nosotros, es casi inevitable sentir una gran satisfacción, sonreír de satisfacción. Por el contrario, cuando algo se realiza en forma diferente a lo que pensábamos, tendemos automáticamente a corregirlo, a cambiarlo. Incluso no nos gusta. ¿No sería el momento de repensar si realmente lo escuchado es de mal gusto? ¿Está mal? ¿O simplemente es una de las infinitas posibilidades de diferencia que solo son posibles en música? Volveremos sobre el tema. Bueno, por último, un comentario referido a la paciencia. Una de las cosas más difíciles en la enseñanza instrumental, y particularmente en el violín, una de las cosas más difíciles es el manejo de los tiempos. Pero no me refiero a los tempi, sobre los que también habría tanto para hablar, sino a los tiempos de asimilación de diferentes estudiantes ante la misma dificultad. Una simplísima reflexión. Todos hemos regado una planta, tomates, azucenas, malbones, rosas, lechugas. Todas crecen a velocidades diferentes, pero ninguna se beneficia con la impaciencia de quien la plantó o quien la cuida. No ayuda al tomate, no ayuda al jazmín, que para hacerlo crecer más rápido le jalemos de las hojas. Bueno, pero me puse romántico y ese no era mi propósito. Hasta la próxima.